Sí, Bueno, muy bueno. excelente. Sí, denme un segundito que a mí pues Ok, me si todos gusta. cerramos el micrófono y la cámara para que ella tengamos como mejor, ok. ¿Quieren que me ponga el micrófono? A ti te estamos escuchando bien, Sandra Milena. Ok, perfecto. Bueno, digamos que mi conexión directa es con Carmenza. Entonces, cualquier cosa que vaya pasando, por favor, Carmenza, me vas contando, ¿listo? Por favor. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, muy buenas noches para todos, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Sandra Milena Marín Barón. Inicialmente estudié sociología, soy socióloga de la Universidad del Rosario. Luego tuve el privilegio de entrenarme desde mis 18 años en medicina tradicional indígena, todo el tema que es medicina chamánica. Gracias a eso tuve la bendición de entrenarme también en psicología transpersonal. Hice toda la formación en psicología transpersonal durante 4 años y a la par estudié una maestría en yoga universal. Realmente en yoga universal es donde soy entrenada en, en todo el paradigma del Bardo Todol, y resultado del paradigma del Bardo Todol, pues es toda mi formación con lo que tiene que ver con terapias desarrolladas a partir del Bardo Todol. Es la terapéutica fundamental que uso en mi consulta particular, actualmente como médico, y realmente inició mi formación cuando hice la formación en psicología transpersonal y en la maestría de yoga, lo que me dio el privilegio de conocer todo lo que tiene que ver con Bardo Todol. Y por eso estoy aquí. Posterior a la formación de Bardo Todol, entonces, resultado de esta formación en Bardo Todol, apareció una técnica que nosotros conocemos como respiración vivencial. Respiración vivencial es una terapéutica que intenta adaptar toda la enseñanza, toda la instrucción, el Bardo Todol a una terapéutica más cotidiana, a una terapéutica mucho más cercana, una terapéutica más cotidiana, más cercana a todos nosotros. Entonces aparece la técnica de respiración vivencial, y respiración vivencial, digamos que ya es el resultado de lo que hemos ido depurando de toda la enseñanza del Bardo Todol. Posterior a esta formación en Bardo Todol y en respiración vivencial, yo me convierto en facilitadora de respiración vivencial, porque es una formación muy cerrada, no es una técnica muy conocida, y para poder formarse en respiración vivencial, algunos deben conocer la respiración holotrópica de Stanislao Grof. Entonces, para acceder a este tipo de formación, pues se requiere en la escuela donde se da la formación y donde te conviertes en terapeuta de respiración vivencial, pues un caminar un poquito extenso, por eso no es muy conocido. De pronto muchas personas conocen el reverting, la respiración holotrópica, la respiración del fuego, que es lo que más se conoce en yoga. Digamos que todas esas técnicas y todos esos métodos terapéuticos son derivados de la tradición del Bardo Todol, y pues que para nuestra experiencia actual, para nuestra vivencia actual, pues se vuelve un poco más cercano, porque el Bardo Todol como tal es toda una tradición budista tibetana. Es la tradición budista tibetana de cómo enfrentarnos a la muerte. Entonces, pues tiene todo el paradigma, toda la filosofía detrás de ello.
que también pues en parte vamos a acercarnos. Después de hacer todo ese camino, ya en cercanía de volverme más terapeuta, luego entonces vi la necesidad de volverme médico porque hice una formación, como venía de toda la tradición de medicina tradicional china, hice formación en medicina tradicional china, pero también hice formación pues en lo de medicina indígena chamánica. Entonces la medicina indígena chamánica tiene la virtud del uso de sustancias psicoactivas. Algunos han escuchado el tema del yagé, el peyote, el mambe, el ambil, las ceremonias del maíz, diferentes ceremonias que actualmente, digamos, no tienen el reconocimiento de seriedad que se deberían tener, pero cuando tú entras a ese tipo de formación, es una formación muy profunda. El chamán en la tradición indígena es un privilegio, igual que en la tradición budista, en los tibetanos, encontrar al Dalai Lama es todo una bendición, ¿no? O sea, el Dalai Lama no es el Dalai Lama así porque sí. Y el chamán en nuestras tradiciones indígenas, pues no era el chamán así como así. Entonces, por eso digamos que uno no va a la universidad a estudiar medicina chamánica, ¿sí? Entonces, a raíz de las medicinas chamánicas son muy parecidas a las medicinas del Bardo Todol. Digamos que el Bardo Todol es una medicina chamánica budista. Entonces, cuando yo me acerco también a todo este tema de las medicinas chamánicas, en mi ejercicio como tal, veo la necesidad de convertirme en médico y me convierto en médico. Soy médica general, cirujana general de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, y pues también tuve la bendición de que, siendo parte del pregrado, de una vez pude ingresar directamente a la especialización, y por eso pues parte de toda la tradición que traía, pues la mejor especialización pues era terapias alternativas y farmacología vegetal. A pesar de ello, siempre también he tenido un vínculo muy cercano con las urgencias. En estos momentos me encuentro en un servicio de urgencias, pues porque en el servicio de urgencias es donde más cerquita veo todo este tránsito y todo este proceso de morir. Acá vienen muchos pacientes realmente a hacer ese tránsito de muerte. Entonces, así como nacemos en un hospital, pues realmente nuestra cultura debería cambiar y no deberíamos morir en un hospital. Y digamos que eso es lo que me ha motivado tanto a acercarme a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, porque realmente no deberíamos morir en un hospital, deberíamos morir en nuestras casas, felices. Yo sé que por nuestro contexto cultural, entonces somos un contexto judeocristiano, en donde hay una aversión a la muerte, tenemos miedo a la muerte, tenemos una cultura que nos ha enseñado que la muerte, pues, es mala, hay que tenerle miedo. Y bueno, la invitación mía ya, pues, con todo este caminar y especialmente como médico, es también enseñarle a los pacientes que así como nacemos con fiestas, bombones, todos estamos felices esperando ese bebé, la muerte también es una fiesta, y es una fiesta de la conciencia, es una fiesta del individuo. O sea, la muerte para la conciencia humana es un gran momento. Es un gran momento independiente de las creencias que tengamos o no. ¿Cómo se los digo yo? A ver, yo no he tenido experiencias cercanas a la muerte. Digamos que en esta vida, bueno, en esta experiencia mía, yo no les puedo hablar de experiencias cercanas a la muerte mías como tal, pero sí les puedo contar muchas cosas de mis pacientes, ¿sí?
He venido haciendo mucha investigación científica alrededor del trabajo de morir conscientemente, de morir dignamente, de entender que la muerte, igual que el nacimiento, es un proceso. Entonces, pues esa es parte de mi tarea y es parte de mi labor, y es la invitación del día de hoy, del Bardo Todol, del libro tibetano de los muertos, a que entendamos que la muerte a todos nos va a tocar, nos guste o no, a todos nos va a tocar en algún momento. Entonces, así como yo le digo a muchos de mis pacientes, intentemos que el momento cuando nos llegue sea lo más consciente y que estemos lo más felices y fuertes posibles, porque a todos nos toca. Y así como decía un gran maestro mío de meditación, que este maestro nos ponía a meditar 10 días en silencio y nos ponía unos ayunos terribles. Entonces yo le decía, maestro, ¿pero por qué todo este ayuno? ¿Pero por qué toda esta meditación? ¿Y por qué tanto entrenamiento y estudiar tanto? Y él me decía, todo esto solamente para preparar el gran momento. Así como preparaste el gran momento de nacer y venir a la vida, es un gran momento prepararse para morir. Entonces, realmente, pues qué bello que cada día las personas tomen mayor conciencia de que morir es una super fiesta interior, individual. Y a veces no entendemos eso, ¿no? O sea, a veces no, realmente a veces no pensamos mucho en cómo nos vamos a morir, qué pasa en ese momento, y a veces nos hacemos como, ay no, yo no quiero pensar en que me voy a morir, y entonces no pensamos un poco de cómo prepararnos para ello. Y realmente, decía un maestro muy bello mío, el Bardo Todol, la vida es todo un gran entrenamiento para morir, para el momento de la muerte. Entonces el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, es todo un manual para enseñarnos a morir, para enseñarnos cómo acercarnos a ese gran momento que a todos nos va a pasar. Y qué rico que esto sea con una fiesta. Qué rico que preparemos a nuestros seres queridos para que asuman este tránsito como tal. Pues es un poco una transformación del paradigma y también de nuestra salud y de nuestra manera de enfrentar este proceso. También digamos que mi gran estandarte es, para morirse no hay que estar enfermo. Suena muy chistoso, pero es real. Para morirse no hay que estar enfermo. Realmente podríamos llegar, y no estoy hablando también de un accidente, o sea, algunas maneras de morir es con un accidente, un asesinato. Hay diferentes, como dice Discovery, 1000 formas de morir, pero esas 1000 formas de morir, realmente el nivel de conciencia, el trabajo personal de cada uno de nosotros determina mucho la forma, la manera en que vamos a hacer la transición. Entonces, el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, por un lado nos enseña, antes de enseñarnos a morir, nos enseña a vivir. En términos de ficha bibliográfica, el Bardo Todol se dice que lo escribieron en el siglo VIII, pero realmente después de Cristo, pero realmente eso no es cierto. La tradición budista es una tradición mucho más antigua, es una tradición 2000 años mucho más antigua que los cristianos, que el catolicismo. Entonces, este texto que ya aparece sintetizado en el siglo VIII después de Cristo, como Bardo Todol,
pues es una síntesis que se intentó hacer de traducción a toda la tradición de preparación para la muerte de toda la filosofía budista. El budismo se puede ver de dos maneras, como una filosofía o como una religión. Una religión sin Dios, porque el budismo no profesa ningún Dios. El Dios más grande eres tú. Por eso es que cuando colocamos al budismo como una religión, pues entran los cuestionamientos si realmente es una religión, porque es que no se sigue a ningún Dios. El Dios está dentro de ti y el Buda sencillamente pues es un ejemplo del Dios que hay que despertar dentro de ti, ¿sí? Pero como hay una serie de rituales, es toda una doctrina muy organizada en el proceso del despertar del Buda interior, pues esa estructura doctrinal es lo que conocemos como si fuera una religión. Y por eso, digamos que popularmente hablamos del budismo como si fuera una religión. Pero otras tradiciones nos hablan del budismo como si realmente fuera una escuela filosófica. Como más una escuela filosófica, más que como tal una religión. Entonces, pues mi invitación, el Bardo Todol, ustedes se van a acercar a este conocimiento del libro tibetano de los muertos y pues claramente van a ver toda una tradición budista. Es pura tradición budista y la tradición budista inicialmente, antes de hablarte de la muerte, pues te enseña cómo vivir dignamente. Al vivir dignamente, puedes morir dignamente. Entonces, eso es lo que el día de hoy vamos a profundizar, cómo el Bardo Todol, antes de enseñarte a morir, pues te enseña a vivir dignamente. ¿Listo? Yo sé que he hablado mucho, o sea, llevo 15 minutos y no se les he botado un montón de información. Excúsenme, el Bardo Todol es el libro tibetano de los muertos, es un temazo, o sea, yo lo amo. Tengo para decirles que duré alrededor de 5 años en formación. Entonces no es un texto, no es una filosofía, no es un manual de la muerte que ustedes puedan acercarse en una charla. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Introducción al libro tibetano de los muertos. Porque es que es toda una filosofía, es una escuela. Desde mi punto de vista profesional, yo diría que es una escuela psicológica que te enseña a entender la mente humana, más allá de hablar de una religión, más allá de hablar de una doctrina. Para mí es una escuela filosófica y una escuela psicológica, como si habláramos de psicoanálisis, como si habláramos de psicología humanista, como si habláramos de medicina psiquiátrica, como de medicina interna. El budismo para mí, como profesional y como lo he venido trabajando, es una escuela filosófica, psicológica y de medicina, porque sí que he encontrado en el budismo grandes enseñanzas para el manejo de la medicina, para el tratamiento de pacientes. Y en esos, incluido el Bardo Todol. Entonces, quiero aquí hacer un paréntesis, pues si lo que les he contado ha sido claro, quieren que pare un segundito para continuar con toda mi presentación. No sé, Carmenza, cuéntame, No, pues, yo creo cómo que están todos. empieza tu presentación, no hay ningún problema. Listo, perfecto. Bueno, ¿cómo quiero empezar mi presentación? A mí el budismo me ha enseñado a volverme muy pedagógica y más cuando estamos hablando de estos temas que nos erizan, que no nos gustan y es que nos vamos a morir. Absolutamente todos nos va a tocar pasar por ahí. Nos guste o no nos guste. Sea como sea. Entonces,
La tradición te dice, la tradición budista, la tradición tibetana te dice, bueno, pues te puedes acercar a esta gran realidad que va a suceder en algún momento de tu vida con mucha conciencia, con mucha alegría o tranquilo. Lo puedes hacer con mucha inconsciencia y con mucho miedo. Sobre todo lo que pasa alrededor del tema de la muerte es miedo. Entonces, gran parte del entrenamiento que enseña el Bardo Todol es no tengamos miedo. No tengamos miedo de morir. Así como un día nacimos, un día nos morimos. Y hay un apartado muy bello del Bardo Todol que dice, si ya naciste, pues claramente, pues te mueres. Y morirse es más fácil que nacer. Con eso ya les digo todo. Con eso ya les digo todo, que morir es mucho más fácil morir que nacer. Si ya todos pasamos por ese canal de parto, ya el hecho de despegarnos es mucho más fácil. Pero lo que me preguntan muchos pacientes, ay doctora, pero una enfermedad grave o un accidente, o cómo hago para evitar el ayayay, es que me va a doler. Entonces el Bardo Todol por eso te enseña a vivir bien, porque depende de cómo sea tu vida, pues es tu muerte, así de fácil. Y bueno, les voy a dar una clave que también dice el Bardo Todol. ¿Quieres saber cómo va a ser tu muerte? Morir y nacer para la tradición budista es lo mismo. Como nacimos, cuánto tiempo duró nuestra mamá en nuestro proceso de trabajo de parto, las contracciones. Voy a hablar de algo más profundo y es cómo nos crearon, cómo fue ese encuentro entre papá y mamá, amoroso, no amoroso, pasional, juvenil, inmaduro, lujurioso, bueno, en fin, nuestra génesis determina mucho nuestro nacimiento. Entonces, esa génesis es la que queda grabada en nuestra psiquis, porque el nacimiento también tiene unas etapas. Esas mismas etapas del nacimiento son las mismas etapas de la muerte. Pues nacer es morir y morir es nacer. Es nacer a otro estado de conciencia. Y aquí viene un concepto fuertísimo de la tradición tibetana y que a mí me gusta acercarme a ese tema de la eternidad, de la reencarnación, más con una pregunta filosófica. Mi interés acá en ningún momento es convencer a nadie para que se vuelva practicante del budismo. Realmente mi posición es una posición mucho más científica, mucho más abierta a escuchar muchas tradiciones que hay en el mundo y que todas esas tradiciones tienen un mensaje, un conocimiento que nos puede enriquecer día a día nuestro vivir y que de hecho nos puede mejorar nuestra calidad de vida. Digamos que yo soy una científica social de la salud, muy dedicada a cómo construimos calidad de vida, cómo podemos estar mejor. De hecho, mi consultorio particular y personal, el eslogan es un gimnasio de la felicidad. Mis pacientes aprenden a ser felices. Ser feliz implica estar saludable. Entonces, el Bardo Todol y diferentes tradiciones lo que están haciendo es enseñarnos a ser felices. Por eso me van a escuchar que hago ciertas mezclas para que entiendan un poco el Bardo Todol. El Bardo Todol es una tradición tibetana, una tradición de Oriente, y nosotros somos occidentales. Entonces, nuestra manera de ver el mundo es muy occidental, es muy Descartes, es muy dualista.
muy científica. Y en Oriente, su entrenamiento es completamente diferente, ¿sí? Oriente tiene una manera no dual, muy cerebro derecho, de ver el mundo. Entonces, por eso a veces nos queda tan complicado entender el concepto de ellos, de la reencarnación, del karma. Y lo que hacemos es convertirlo en creencia, en filosofía, excúsenme en un segundo, pero en palabra de Dios, alabado sea el Señor. Y aquí nada, pues yo, desde mis respetos, para mí todos tenemos la razón y todos estamos en esta vida intentando vivir lo mejor que podemos. Por eso a veces me preguntan que cuál es mi religión. Pues yo les digo el amor. O sea, yo no tengo religión, porque es que, no sé, crecí en una familia católica, judío-cristiana, y pues me encanta ir a misa, y me encanta la tradición judío-cristiana, pero también amo Oriente y me encanta la tradición de Oriente. Entonces, me van a escuchar que voy a hacer algunas mezcolanzas para que ustedes puedan entender. Les estoy hablando muy desde la ciencia, desde pues todo mi camino profesional, en donde he tenido que acercarme a diferentes tradiciones que lo que hacen es nutrir nuestra calidad de vida. Desde ahí es que les voy a hablar y pues la idea no es nada de lo que yo les digo es verdad, sencillamente es parte de mi aprendizaje, parte de lo que yo he ido decantando y por favor todo pónganlo en discusión. Yo vengo de una escuela que amo mucho y es la Escuela de Magia del Amor de un colombiano, es un orgullo, Gerardo Smerli. Gerardo Smerli crea la Escuela del Amor y en la Escuela del Amor había un eslogan número 1 y es, por favor, no crean absolutamente nada. Todo pónganlo a prueba y compruébenlo. O sea, es un mandato completo a poner en juicio todo y a cuestionar, ¿sí? A cuestionar. No lo crean, practíquenlo, practiquen lo que yo les hablo, escuchen, pues en estos momentos tengo la oportunidad de contarles un montón de cosas de mi caminar, de mi experiencia, pero es mi experiencia. Entonces yo les comparto un poquito de mi sabiduría y mi sabiduría es mi camino, pero cada uno de ustedes debe construir su camino. Y eso es lo lindo del Bardo Todol. El Bardo Todol te enseña que cada uno debe construir su camino desde lo que es cada uno. Por eso digo que el budismo pues no es tan religioso, porque es más una escuela psicológica, que lo que hace es entrenar a las personas para que encuentren su propia luz, encuentren su propia manera de ser. Y cada uno de ustedes es cada uno de ustedes. Uno no puede olvidarse de dónde viene, en qué país nació. Por más que me encante el budismo, pues no soy tibetana, soy colombiana, bogotana, y pues todo eso ya marca una diferencia, ¿ok? Entonces, quería hacerles como todo esto porque tengo varios material que les voy a dejar de consulta para que pues lo estudien. No es específicamente Bardo Todol, pero son unos, digamos que han sido otras escuelas que han profundizado sobre el tema de la muerte y que lo explican más fácil, así de fácil, lo explican mucho más fácil. Entonces, pues para empezar con toda esta gran filosofía que nos enseña el Bardo Todol, y el Bardo Todol lo que hace es enseñarnos que para morir hay que vivir plenamente, hay que ser felices. Y entonces ellos trabajan mucho el concepto del agradecimiento por la vida. Entonces, el mensaje número 1 de todo este manual
del libro tibetano de los muertos es que hay que aprender a vivir intensamente, felizmente. Vivan lo mejor que puedan. Vivan lo mejor que puedan. Y en todo el libro para mí hay 3 grandes premisas que nos enseña el bardo tibetano, el libro tibetano de los muertos. Uno habla del bardo, el bardo como una experiencia de escuela, como si la vida fuera una gran escuela para ser mejores seres humanos. Pero a veces nos cuestionamos qué es eso de ser mejores seres humanos. Y en el apartado del libro yo podría hacer la traducción como aprender a amar. Pero ese aprender a amar no es ese romanticismo. Para mí el amor se describe en 3 grandes premisas. Número 1, ¿cuándo aprendes tú a amar? Cuando eres feliz tú. Amar es ser feliz yo. Cuando yo amo, puedo ser feliz. O sea, yo soy feliz y la felicidad se representa en que amo. Les quiero mostrar un poco mi equipo de trabajo. Como cuando les hablo de este tema del amor, pues miren la conmoción que causa. ¿Sí? Les digo, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Aprender a amar. Y aprender a amar es ser felices. Entonces intentamos ser lo más felices posibles en nuestro servicio. Muy bien. Exactamente. Entonces, digamos que una de las filosofías del bardo Todol es aprender a ser feliz. Y para ser feliz, pues tienes que aprender a ser tú mismo. Entonces, parte de la indicación que nos da el bardo es trabajar sobre nosotros mismos. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu propia luz? Por eso, pues aquí intentamos que cada uno brille como quiere brillar cada uno. Bueno, la segunda premisa que nos enseña el bardo Todol es aprender a mantener la paz. Yo sé que suena muy romántico esto, ¿sí? Y es, a pesar de todos los problemas que tengamos, parte del entrenamiento de estar en este bardo natural, le llaman ellos a esto, esta estadía en esta escuela de la vida, es aprender a mantener la paz a pesar de todos los obstáculos. Hay un apartado muy bonito de ellos y es, ellos dicen que tenemos experiencias muy difíciles en la vida para confrontarnos con esa capacidad de mantener la paz. Ellos dicen, tú no puedes, por eso, pues todo esto que le pasó al Tíbet, de tener que emigrar, de la invasión china, y que esto era toda una profecía. Pero parte de esta profecía era una manera de, como tradición budista, poder poner en tela de juicio si realmente habían desarrollado esa capacidad de mantener la paz. Y esa segunda premisa es mantener la paz a pesar de todo. No sé, les voy a hacer una mnemotecnia muy divertida. ¿Se acuerdan de Kung Fu Panda? Que la segunda versión de Kung Fu Panda es mantener la paz interior. Entonces, si tú mantienes la paz interior, desarrollas superpoderes, pues el bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, en su caminar, en todo lo que nos habla y nos explica, es eso, mantener la paz. A pesar de todo lo que nos pase, nuestra gran tarea es desarrollar la paz interior. Entonces, mantener siempre la paz. Suena, yo sé que es un poco complejo y más cuando es el momento de morir. Es cuando más te ponen en tela de juicio qué tanta paz hay en tu mente,
qué tanta paz hay en tu corazón y qué tanta paz hay en tus células, en tu cuerpo. ¿Ok? Y la tercera gran premisa es que nuestra tarea al venir en estos cuerpos, al estar en este bardo natural, es servir. Vinimos a esta vida a servir. Es nuestra tarea servir. O sea, todos dependemos de todos. En el bardo Todol, pues hay un principio, y el principio divino y el principio universal en el bardo Todol es que todos somos uno. Todos somos uno. Entonces, para ellos, somos una red. Entonces, ahí viene el concepto que ellos manejan del karma. Ese concepto de red es un concepto de que lo que yo doy, recibo. Es el concepto de dar y recibir. Si yo quiero un mejor mañana, si yo quiero tener mejores cosas, ¿qué debo hacer? Pues es un dar y un recibir. Mi vida, el resultado de mi vida no es otra cosa que mi dar y recibir. Entonces, y ahí viene el concepto del servicio. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿A qué le estoy dedicando mi vida? Por eso el bardo Todol, toda la instrucción que da es antes de pensar en cómo te vas a morir, cuestiona cómo vas a vivir. Pero parte de ese vivir de nosotros día a día, de ese compartir entre los unos y los otros, depende mucho de mi experiencia de vida, depende mucho de mi génesis, de cómo me creó papá y mamá, de cómo nací. Y el bardo todo le explica muy claramente en sus líneas que de los 0 a los 7 años quedamos en nuestra mente, por eso tanto trabajo de meditación, por eso tanto trabajo de respiración, por eso tanto trabajo de movimiento corporal, póngale diferentes nombres, gimnasia psicoactiva, yoga, pilates, stretching, danza consciente, danza árabe, tanto trabajo corporal, es porque tenemos que tomar mucha conciencia de las estructuras que hay en el ser multidimensional que somos. Para el bardo Todol, el ser humano es un ser multidimensional. ¿Qué quiere decir? Humano traduce mente, emociones, cuerpo físico, espíritu, y todo ese conjunto habla del alma. ¿Sí? Entonces, el alma para el bardo Todol, el alma es la chispa divina, es esa esencia que todos nosotros tenemos divina y que nos recuerda pues esa divinidad que hay en nosotros. Que muy poco, o sea, no es tan fácil entender el alma y los mensajes del alma, pero parte de las técnicas y de las prácticas del bardo Todol que nos deja de tareas es para aprender a escuchar nuestra alma. Pero para que tú puedas llegar a escuchar tu alma, debes aprender a escuchar tu mente, que tu mente no es el cerebro, pero para entender la mente debes aprender a entender cómo funciona el cerebro. Por eso les digo que el budismo es una escuela filosófica muy interesante, porque es que fusiona filosofía con psicología, con neurociencia. Entonces, por eso es más una escuela de calidad de vida, podría yo decir. Por eso me he acercado tanto al tema, a los tibetanos, y a los tibetanos completamente en gratitud, porque han creado unas ingenierías del ser humano increíbles, y son las técnicas. Hoy vamos a intentar hacer un barrido, digamos que toda mi explicación y la charla es nutrida de ese caminar por el bardo Todol. Lo que les digo, el bardo Todol es un camino.
es un camino, es un camino del desarrollo personal y específicamente es un camino de la conciencia. Y que he intentado hacer yo como colombiana, con todos los títulos que tengo, pero como un ser humano común y corriente de este planeta Tierra, traducirlo y poderlo volver lo más cercano a nuestra vida, para que así nos pueda enriquecer nuestra vida diaria y podamos pues cumplir esos 3 grandes mandatos que nos dicen ellos. 1, ser feliz. 2, mantener la paz. Y 3, aprender a servir. Ellos dicen, si el ser humano, para ellos, ¿qué es conciencia? Conciencia es reconocer que la divinidad está en ti. En palabras tibetanas, reconocer que el Buda eres tú. El Buda solamente es un modelo a seguir. El Buda habita en ti. Ellos lo dicen también de otras maneras. Dios está en ti. No hay que ir a salir a buscarlo. Pero eso a veces para uno suena como, uy, chispas, o sea, ¿cómo así? Y eso puede entrar en conflicto con nuestras creencias religiosas y con nuestra cultura. Entonces yo lo he traducido como cómo tener mejor calidad de vida. ¿Cómo podemos tener mejor calidad de vida? ¿Cómo vivir mejor? Si vivimos mejor, podemos morir mejor. Podemos morir dignamente. Por eso es un derecho también capacitarnos, entender y darnos permiso como individuos de conocer. Hay gente muy sabia en nuestro planeta Tierra que han hecho este tránsito por el planeta Tierra muy bonito, muy amoroso. Yo soy de la tradición católica. Entonces, la tradición católica, pues yo amo a Jesús. Y Jesús, pues me ha enseñado a ser feliz. Entonces, por eso, digamos que intento, pues cada uno tiene sus creencias y como no riñan con esas creencias, solamente observen, escuchen y tomen lo que cada uno le parece que se debe tomar. Bueno, entonces intentemos poner en práctica estas 3 grandes puntos importantes que nos enseña el Bardo Todol. Número 1, ser felices. Número 2, desarrollar la paz. Y número 3, servir. Servir, porque es que el Namaste de India traduce, yo soy tú y tú eres yo. Todos somos uno, entonces por eso yo sirvo. Sirvo como espejo de dar es recibir y recibir es dar. Por eso en el Bardo Todol se desarrolla mucho la respiración. Digamos que la técnica número 1 que está al alcance de todos es respirar. Entonces, si yo debo aprender a ser feliz, a mantener la paz y a servir, y uno se pregunta, bueno, y eso suena muy lindo, muy romántico, ¿cómo hago para alcanzar eso? Ellos te dicen, número 1, aprende a respirar. Si tú aprendes a respirar, aprendes a vivir mejor, a tener mejor salud y por ende a morir mejor, a morir dignamente. El que aprende a respirar, aprende a vivir, aprende a morir y lo vemos en nuestro proceso de nacer. Nacer es conectarnos con la respiración. Inhalar, exhalar. Por eso parte de esta tradición se desarrolló la técnica de respiración vivencial. Respiración vivencial es una técnica que se desarrolla para enseñarnos a respirar conscientemente. Parte de la técnica que yo utilizo número 1 en mi consulta personal y en mis clases de yoga generalizados es enseñar todo el tema de respiración consciente, pranayama. La medicina número 1 que necesita nuestro cuerpo es la respiración. Los tibetanos enseñan que la respiración fusiona 2 grandes principios importantes de la vida y de la materia en general.
no solamente de la materia que se tiene en este bardo del mundo físico, que es con cuerpos físicos, sino ellos hablan el bardo de la muerte, el bardo después de la muerte, es otro escenario en donde nuestra alma debe llegar para entender. Ellos le llaman a esto el juego cósmico. Ellos dicen que la creación es como un juego. Y por eso en el juego juegas a tener un cuerpo físico y luego no tienes cuerpo físico, tienes otro cuerpo. Y ese otro cuerpo lo llamas el cuerpo espiritual. ¿Mm? Entonces ellos le llaman bardo. La palabra bardo traduce escenario. Escenario. El bardo del cuerpo físico y el bardo del escenario del cuerpo espiritual. Por eso los tibetanos pues hablan del tema de la reencarnación. Y durante el bardo tibetano de los muertos, pues el concepto de reencarnación es un concepto pues muy cuestionado, que cada uno tiene la decisión de creer o no, pero lo que ellos intentan explicar es que existe la vida y la muerte, y la vida y la muerte lo muestran como escenarios del alma. Escenarios del alma donde el alma se pone diferentes vestidos. Entonces se pone el vestido del cuerpo físico, pero también se pone el vestido del cuerpo espiritual. Y el bardo de la muerte es la transición entre el mundo físico y el mundo espiritual. Ellos hablan que el planeta Tierra es un planeta de dualidad. Por eso hablan de la dualidad y hablan de la ignorancia y hablan del sufrimiento, ¿sí? Las 4 nobles verdades del Buda es ¿por qué sufrimos? ¿Por qué las personas sufren cuando están en la vida? Y entonces explica pues este tema de la dualidad, y la dualidad ya viene como tal porque venimos de un bardo espiritual a un bardo físico que tiene unas reglas diferentes al bardo espiritual. Y ese tránsito entre la vida y la muerte y la vida, pues tiene 2 entradas. Una es el nacimiento y el otro es la muerte. Lo que hoy nos compete es hablar de la muerte, pero el bardo te enseña, el libro tibetano de los muertos te enseña que una de las pistas que tienes para entender cómo va a ser tu muerte es cómo fue tu nacimiento, ¿sí? A mí el día de hoy, digamos que lo que estoy intentando es hacerles una síntesis pues de todo el libro tibetano de los muertos, como volvérselo un poco más claro, porque a veces no es tan claro. Entonces nos habla de chakras, nos habla de la transición de 9 días, de voltearse a la derecha, a la izquierda, nos enseña como coreografías. Y entonces, claro, vamos y nos acercamos a esas coreografías y pues quedamos sin entender mucho. Entonces, mi interés el día de hoy, nada, entrega turno. Entonces, mi interés el día de hoy es como darles unos conceptos generales de lo que tiene el bardo Todol para morir dignamente, pero también poderlos motivar a que se acerquen a leerlo, porque realmente es muy lindo. O sea, y el bardo Todol que encontramos hoy día es un manual muy bonito, pero que si no tenemos algunos conceptos claros como reencarnación o como chakras o como nadis, nos vamos a enredar la cabeza. Por lo que les digo, nosotros tenemos un cerebro occidental y el bardo Todol es un libro escrito para orientales. Entonces, por eso hay cosas que para nosotros no es tan fácil entender. Y yo lo que estoy intentando hacer es como hacerles una traducción del libro tibetano de los muertos. Y como eso, pues, no es solamente para los moribundos, sino que el libro tibetano de los muertos es una invitación
para vivir más dignamente todos los días. Bueno, entonces, en este momento necesito hacer un break porque estoy en cambio de turno. Entonces, para este momento les dejé estas, hay 2 canciones. Denme un segundo si puedo ver el chat. Yo se las pongo desde acá. Listo. Entonces yo quiero, Carmencita, que empecemos con Bienvenidos de Tierra de Oso, porque Bienvenidos de Tierra de Oso es como la primera parte del Bardo Todol que nos dice la razón de ser de nuestra existencia. El Bardo Todol también es un manual de sentido de la vida. Y me gusta mucho esa canción porque esa canción es, disfrútenla, escúchenla, respiren. Entonces por ahí empieza nuestro primer ejercicio de la respiración consciente. Escúchelo, inhale, exhale y ponga en práctica los dos grandes principios que nos enseña el Bardo Todol, la luz y el sonido. Entonces ellos dicen que la luz y el sonido se encuentra en todos los bardos, la luz y el sonido. Por eso utilizo muchas cosas artísticas, porque el arte lo que hace es fusionar la luz y el sonido. Por eso pues les preparé este material audiovisual. Hoy día con este avance tecnológico pues tenemos muchas ayudas para aprender muy rápido. Hoy día podemos aprender muy rápido y pues aprender rápido es aprender a disfrutar más la vida. La vida es un tema de tiempo y espacio. Entonces mi invitación con la canción de Tierra de Osos, Bienvenidos, es a disfrútese la vida, disfrútesela. O sea, intente ser lo más feliz que pueda. Gócese este espacio y tiempo que le regala el universo, que le regala la divinidad, que le regala lo que para usted sea trascendente, Dios. Disfrúteselo. Ya es algo real y aquí y ahora que usted tiene su vida. Entonces mi invitación es, pues viva con la mayor felicidad e intensidad del mundo, para que así el día de la muerte también le llegue, lo sorprenda, con esa misma energía, con esa misma fuerza de darnos permiso, de entregar a la Madre Tierra este cuerpo físico y seguir creciendo como seres. Mi idea tampoco es decirles que es que existe vida después de la muerte. Yo lo que quiero es decirles, vivan intensamente esta vida como si fuera la única que tienen y que esta vida sea tan significativa, pues que en sus generaciones, yo tengo una hipótesis. Esta es mi hipótesis como Sandra Marín. Para mí la reencarnación es el resultado de la evolución y de la genética. Y nuestra genética queda en la memoria de las personas que nos conocieron y de las personitas que a partir de nosotros, nuestros hijos, pues siguen nuestra propia genética. Entonces, con el tema de la reencarnación me gusta mucho que se familiaricen con una película que se llama Lucy, y Lucy intenta hablar un poco de la genética, de cómo la información genética, la genética no es solamente un tema de proteínas, de tejidos, es un tema de historia de nuestros ancestros. Por eso parte del Bardo Todol es honrar a nuestra ancestralidad y es honrar de dónde venimos. Por eso nos da sentido de vida. Por eso intente ser lo más feliz que pueda en esta vida, ya que si hay el bardo espiritual y entonces va a otra vida después de la muerte, yo no les puedo decir nada de eso porque realmente yo no he tenido experiencias cercanas a la muerte. Sí he tenido experiencias muy paranormales, claramente, pero soy muy respetuosa con eso, ¿sí? Hay personas que dicen que han ido y han vuelto. Yo he tenido experiencias un poco más paranormales en donde pues no quiero profundizar ese tipo de cosas, pero mi invitación es viva lo más intenso que pueda. Goces esta vida, la vida es un regalo. Por eso, bienvenidos de Tierra de Oso.
pero al mismo tiempo tome conciencia que en algún momento a todos, absolutamente a todos, nos toca irnos de este plano. Intentemos que ese partir sea lo más digno posible. Así como fue de digna nuestra vida. Porque es que no hay derecho, tanto sufrimiento, la verdad. O sea, mi invitación el día de hoy y como lo que me motivó a hacer esta charla y acercarme a la fundación, morir dignamente es, no hay derecho. O sea, de verdad, nos estamos muriendo de unas maneras que no nos tenemos que morir. En serio que tenemos tecnologías, tenemos un montón de herramientas ahí al alcance de nuestra vida para que ese tránsito a la muerte sea dignamente. No solamente estoy hablando de eutanasia, sino que realmente, número uno, no tenemos que envejecer tan dramáticamente como estamos envejeciendo. ¿Quién dijo que la vejez era todo ese show? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Nada, la vejez es un regalo también de la vida. No tenemos que volvernos unos abuelitos chochos, canzones, sufriendo como las maneras que estamos sufriendo. No tenemos que llegar a esos niveles de enfermedad que estamos viviendo. Para morirse no hay que estar enfermo, así es fácil. Yo se los digo y se lo digo por mis abuelos, por mis ancestros, que se han ido de este plano sin necesidad de estar enfermos. Ya cumplieron su tarea y se fueron dignamente. Entonces, toda esta invitación, la segunda canción, que es el himno a la muerte, es también un campanazo a nuestra conciencia. Chispas. Realmente este tránsito aquí no es eterno. Prepárate para que ese tránsito sea lo más digno posible. No necesitamos sufrir como estamos sufriendo. No necesitamos envejecer como estamos envejeciendo. No necesitamos enfermarnos como estamos enfermándonos. Así como yo le decía a mis estudiantes, tenemos dos caminos para aprender. Uno, la letra por sangre entra, o sea, el sufrimiento. Y dos, el inteligente. Y el inteligente es el que ve la experiencia de otros. Hay otros que te enseñan cómo transitar sin darte tan duro. Conclusión, no necesitamos sufrir para morir. Como no necesitamos sufrir para vivir, o sea, la vida debe ser digna, así como la muerte debe ser digna. Entonces, disfrútense en estas canciones, mientras yo hago acá el enlace. Gócensela, respiren, inhalen profundamente, exhalen. Respirar es lo más fácil, respirar conscientemente es lo más fácil. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Hola, mi doc, ¿cómo estás? Bien. Inhalar, exhalar. No tengo ni idea. ¿Dónde tiran eso? Hola. Salúdame. Bien. Bisbal. Hola, Bisbal. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Juicioso? Sí, ya voy por mi tapabocas. Hola, ¿tú eres Edwin? Hola, mi don. Sandra. Sandra Marín. Listo. Dale. Yo creo que te toca reclamar. Señor. ¿Me vas a mandar a respiratorios? Porque no hay nada para nada. Marín, y si me, es que te puedo pedir un favor, estoy dictando clase, ¿me podrías mandar a observar a la carpa 3? Es por lo que estoy mandando unas cosas, pues no va a poder. ¿Señor? No, ya como en 20 minutos. Es que tengo una médica nueva que va allá.
para observar. Con el doctor. Ahorita tiene una tablita que me suena. Espérame, si quieres te organizas. Carmenza, tal vez Listo. les Y ahorita mira. Estoy en Reni, micrófono porque yo estoy desde sería las 5 mejor ahí. porque no se escucha Y me lo que mandas estás donde compartiendo. quieras. Yo me hago donde sea. Vale. Listo. Tengo chichi. Carmenza, no se está escuchando la canción. Carmenza, yo creo que toca empezar el video nuevamente porque no se escuchó nada. ¿Eso fue lo que ella te mandó? ¿Ah? ¿Eso fue lo que ella te mandó? Sí. No. ¿No? Ah, no sé. Mejor que lo ponga la doctora entonces desde allá, porque no escuchamos nada por acá. Una de esas la puedes escoger para tu charla con las mexicanas.
Esta fue una de las imágenes que ellos pusieron. ¿Ah? Esta fue una de las imágenes que ellos pusieron. Ah, sí, interesante. Carmenza, no se Imagen de escuchó la nada muerte. del video de Bienvenidos de Tierra de Osos. Carmenza, no se escucha nada. Carmenza, no se Ninguno de los escuchó dos nada videos. de la canción de La Tierra de Osos, no se escuchó nada. Y pues de esta tampoco se está Ahí sí, oyendo. no sé. Sí, no se entendió. ¿Será que la doctora la puede poner entonces desde allá? No sé. Ella está ahorita. Ella está. Porque lo que entregando. estamos oyendo es la conversación tuya en sala. Ah, ok. Eso me parece buenísimo que me habían dicho. Porque yo Ujú. estaba perdida. Bueno. Entonces, pues nada. Hagamos acá. ¿Sabe qué más? Ok. Yo con mi logra desenredarse. Ujú. A ver. Control de reunión. Yo acá. Dejar de compartir pantalla, ¿cierto? Está compartiendo, deja de compartir pantalla. Ok, ahí están los enlaces a las dos, a las canciones. Ahí se los puse, si quiere, se lo volvemos a poner. Y están los enlaces que la doctora les recomendó. Yo quisiera que Catalina Maecha nos contara un poco de su experiencia, que ella también ha trabajado mucho con el libro tibetano de los muertos, entonces también nos cuente mientras Sandra Milena regresa. Te doy la palabra, Catalina. Hola. Gracias. No tenía nada preparado, pero pues mi nombre es Catalina Maecha, mucho verlos a todos por acá. Yo me hago parte de un movimiento muy grande que existe sobre todo en Estados Unidos, que se llaman las dulas de fin de y las dulas de fin de día hacemos parte como de todo este ecosistema de actores que apoya el tema de la muerte, pues porque como se habrán dado cuenta es un tema que supera ampliamente lo espiritual y lo médico. Entonces, nosotras básicamente lo que hacemos es un acompañamiento muy práctico que tiene que ver con decidir un plan de acción para cada una de las familias, poder coordinar un poco lo que pasa y pues digamos acompañarlos hasta 9 días después de la muerte. Yo nunca me he metido realmente con el tema del POWA ni voy muchas veces mucho más allá de qué es lo que pasa después de la muerte, pero lo único que quiero decir, porque ya volvió Sandra Milena, es que una de las cosas que sí hago en toda la preparación, tanto para la persona que muere como para la familia, tiene que ver más con lo que dice en el libro tibetano de la vida y la muerte, que tiene que ver con esta idea del cambio permanente. Y eso ayuda mucho a la familia y a la persona. Estaba tratando, ahí todavía estoy abriendo, porque es que una película mientras Ahí hay alguien que está hablando. cambiaba de turno y no puso una vaina loca. Sí, hablando como de un acompañamiento. Hay alguien que tiene el no sé link qué. abierto. Entonces, no sé, si seguirá después más bien la... Alex. Ay, no. Y ya, pues con esta intervención, yo pues, solamente lo que te diría es eso, lo que yo uso más que el libro de los muertos es el libro tibetano de la vida y la muerte y sobre todo la noción de los cambios en todos los aspectos que creo que calma mucho tanto a las personas que se están yendo como a las familias. Y como ya volvió la doctora, entonces pues les daría la palabra. Ok, muchas gracias, Catalina. Entonces, doctora Sandra Milena ya puede volver a empezar. Desafortunadamente no se escucharon los videos, pero ahí están los links para que los puedan escuchar después. Te doy la palabra, Sandra Milena. No, ¿me escuchan? Sí. ¿Ya me escuchan? Bueno, muchas gracias, qué pena con ustedes, que es que aquí nos encontramos en cambio de turno, entonces pues hay que dejar unas cosas ahí atentas para poder continuar con ustedes. Bueno, Catalina, súper, alcancé a escucharte, qué lindo
qué lindo esa labor que haces y qué bueno que estemos conectadas, pues porque claramente en otros países este tema de acompañamiento de la muerte, tanto del paciente como de las familias, está mucho más avanzado. Mi propósito con todo esto, como le decía a Carmenza, es algún día podamos tener una clínica del buen morir. Qué lindo tener una clínica del buen morir, donde nuestros pacientes y donde nosotros mismos, porque en algún momento nos va a pasar. Y si no hacemos mucho trabajo de conciencia, pues claramente este proceso de tránsito, como decía Catalina, nos puede sorprender. Hay algo muy bello que me enseñaba un maestro del Bardo Todol, y es que la vida es puro flujo, cambio e impermanencia. ¿Qué está fijo? ¿En qué tenemos certezas? La única certeza que tenemos en la vida es que no hay certeza, igual que en el momento de fallecer. Entonces la vida es puro flujo, cambio, impermanencia. Y qué lindo poder tener, pues acá en Colombia, aparte de tener esta fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, pues que tuviéramos un espacio físico, ¿no? Donde nos ayuden a ese tránsito, una clínica del buen morir. En eso estamos trabajando y en eso vamos, ahí vamos. Yo lo estoy haciendo desde mi trabajo personal, acompañando a muchos pacientes en este tránsito de la muerte, porque es todo un tránsito, es todo un proceso, es un proceso, y especialmente el proceso no es tanto el morir, ya el morir es el punto final. Lo más interesante es cómo vamos a enfrentar este tránsito de la enfermedad y de enfermedades que nos incapacitan, nos postran en las camas, enfermedades que nos dan demencia, enfermedades en donde todo este hermoso ego de la juventud, pues, lo prepara para ese transitar. Y desafortunadamente aquí en Colombia nuestro sistema de salud todavía no tiene el nivel de conciencia de ese proceso. Nosotros, el personal de salud que estamos a cargo de todo este proceso de tránsito, pues lo vemos diariamente y a veces nos quedamos maniatados y no sabemos cómo ayudar en este proceso de tránsito, que es un tránsito inevitable. Entonces, qué lindo poder, pues, llegar a construir una clínica del buen morir. Y toda esta experiencia de Catalina como dulas de la muerte es un proceso precioso, precioso. Así como existen las dulas, pues no sé si la mayoría de personas estén familiarizados con el concepto de dula. Entonces, las dulas son acompañantes y hay dulas en el nacimiento. Las dulas son mujeres, se les dice mujeres medicina. Entonces son mujeres medicinas, hay dulas para el parto y hay dulas para la muerte. Y las dulas son acompañantes de ese proceso. Entonces, qué bello, Catalina, y qué lindo este movimiento pues, que hay en Estados Unidos, y qué chévere que hagamos red y que pues construyamos, sobre todo yo que estoy tanto en mi consulta particular y en el ámbito hospitalario, pues veo esta necesidad día a día. Como sociedad no sabemos qué hacer con los pacientes postrados en cama, no sabemos cómo ayudar a nuestros abuelitos a morir dignamente, no sabemos qué hacer especialmente con el dolor. El dolor no es solo morfina, el dolor no es solo analgesia, no es solo anestesia. El dolor es un proceso más complejo. Entonces, bueno,
el POWA. El POWA es un sistema muy lindo. Aquí me están escribiendo que por favor les explique sobre lo que nos enseña el POWA en el libro tibetano de los muertos. Chispas, antes de hablar de POWA, hay un concepto, denme un segundo, yo me quito estos audífonos. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sin los audífonos? Sí, sí te estamos escuchando. Listo. Bueno, antes de hablar del POWA, bueno, por eso les quería dejar las canciones, como para armonizarnos un poco. El libro tibetano de los muertos nos enseña, ellos hablan mucho de la energía y hay un concepto que ellos manejan. A veces uno no podría decir que son chakras, pero los tibetanos vienen de la tradición brahmánica, de la tradición hinduista. Parte de su filosofía, el Tíbet y el budismo, extrae mucha de su filosofía y su conocimiento del hinduismo, especialmente de los Vedas. En los Vedas se habla de un concepto muy interesante y son los chakras y los nadis. Acá en nuestro contexto cultural, entonces a veces malinterpretamos chakras y nadis como sanación energética. Yo hago la correlación de chakras como los puntos del sistema nervioso contundentes. Las islas contundentes de ganglios y de puntos neuronales en la columna vertebral donde hay neuronas o motoneuronas específicas que hacen la comunicación entre el cerebro y el medio externo. Para mí, la expresión de los chakras en el libro tibetano de los muertos, de los chakras como las grandes fuentes de energía y los nadis como las otras autopistas por donde pasa la energía, chakras y nadis en India y en China hablamos de los meridianos de energía. El meridiano de pulmón, el meridiano de hígado, los vasos maravillosos. Entonces, como que para nosotros como occidentales, colombianos, hablar un poco del tema de chakras, nadis, meridianos de energía, acupuntura, a veces y más en el tema médico y en todo este tema de las ciencias de la salud, pues a veces uno no sabe cómo entenderlo. Entonces, para mí es como la correlación del sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso tiene unos diferentes canales, especialmente, hablemos solamente para no complicarlos para los que no son médicos, del sistema simpático y parasimpático. O sea, el sistema nervioso que nos mantiene alerta, despiertos, que es el simpático, y el sistema que nos mantiene dormidos, que es el parasimpático, ¿sí? Esos dos sistemas, algo así como el on y el off, se manifiestan a través de ese sistema nervioso que nos pone alerta o nos duerme. Para que eso ocurra, pues hay todo un proceso. Y ese es el proceso del sistema nervioso a lo que se refieren los chakras, los nadis, los meridianos. Entonces, los chakras, los nadis y los meridianos son una anatomía sutil. Son una anatomía que tiene nuestro cuerpo como si habláramos del sistema eléctrico del sistema nervioso. ¿Sí? Excúsenme que me meta un poco en esto antes de hablarles del POWA. El POWA es el sistema que nos explica el libro tibetano de los muertos de cómo hacemos la transición chakra por chakra de la desencarnación. Así como entramos chakra por chakra en el nacimiento, pues así nos empezamos a ir chakra por chakra.
y es un desprendimiento desde la tierra hacia lo celeste. Eso quiere decir el Powa. El Powa tiene varios significados. Powa traduce rayo, ¿sí? Powa traduce conexión. Powa traduce tránsito, proceso. Entonces, el Powa puede ser una técnica que yo utilizo para hacer barrido de chakras, pero el Powa también es todo el ritual que yo utilizo para ayudar a un moribundo a hacer el tránsito entre la vida y la muerte. Bueno, eso es como la manera en que yo se los puedo explicar. La persona que me preguntó del Powa, cuéntanos por qué te interesa que yo les contara sobre el Powa. ¿Qué sabes del Powa? ¿Y cómo y qué es lo que has aprendido del Powa? Porque en mi experiencia he encontrado que las personas a veces entienden el Powa como una técnica o a veces entienden el Powa como el proceso de transición o a veces entienden el Powa como la doctrina. Entonces, como viene de todo este lenguaje que no es muy cercano a nosotros, por eso a veces hacer la traducción no es tan fácil, porque es todo eso. Entonces, Carlos. Hola, Sandra. Hola, Sandra. Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy Primero, excelente la charla. Muy lindo. Me dio otra visión más. Yo llevo también bastantes añitos estudiando la muerte y el libro tibetano, tanto el de los muertos como el de la vida y la muerte. Y el Powa te lo pregunté porque me ha resultado absolutamente útil para acompañar a las personas en el tránsito. Hacer el triángulo que describen en algún momento en el libro. Es hermoso. Yo también soy médico. Hago acompañamientos por dentro y por fuera de lo que sea. ¿Sí? Pero es, digamos, como una forma absolutamente práctica de conectarme con la persona, con la familia, con Dios, aunque estoy de acuerdo, no hay, pues ese Dios interno que tú decías, es en el que creo yo totalmente, ¿sí? Entonces es una forma absolutamente práctica de conectarnos y así no lo sintamos tanto, eso hace su efecto y conecta a la persona y le permite un desprendimiento mucho más fácil, unido a otro tema que tú hablaste que para mí es absolutamente fundamental, que es la gratitud. Si unimos Powa y gratitud en el momento que estamos con alguien, hacemos mucho. Gracias. Hermoso, hermoso, hermoso. Yo le digo a mis pacientes que la medicina número 1 se llama la respiración. Y la medicina número 1, la píldora número 1 para el dolor se llama agradecer. Entonces, doctora, ¿qué me tomo para el dolor? Dé las gracias que le duele. Gracias, gracias porque nos duele, gracias. Gracias porque nos estamos muriendo. Gracias porque hoy estamos felices. Gracias. O sea, es la píldora del agradecimiento, la píldora de la gratitud. Y me encanta, Carlos, lo que dices, y es real. Yo quiero, Carlos, que nos compartas un poco porque qué he encontrado yo en el medio. Como hay tantas traducciones, entonces hacer ese Powa para muchos no es tan fácil. ¿Por qué no nos cuentas un poco de lo? Yo he hecho una síntesis, por eso hoy no quería hablar tanto del Powa, porque es que ya entramos en el qué hacer, ¿no? En el cómo se hace. Sí. Pero, o sea, de manera sencilla, cuéntanos cómo haces tú tu Powa. Porque es que yo he encontrado que varias escuelas hacen el Powa diferente. Sería bonito saber esas formas. Lo que yo hago es súper sencillo. Visualiza, piensa, siente. 3 puntos. La persona que va a morir, la figura espiritual
y tú o un familiar que esté haciendo el powa. Y haz circular la energía a través de ese triángulo, no más. 3 puntos, la persona que va a morir, la figura espiritual y la persona que está haciendo el ejercicio. Y se hace circular la energía por ahí. Súper, excelente. Súper, o sea, este modelo de Powa es súper bonito. Por eso yo les decía que Powa traduce rayo. ¿Mm? Y es conectar la tierra con el cielo. Los tibetanos hablan de un gesto en el brazo, en la mano. Ellos trabajan mucho la sanación con las manos. Entonces, para ellos, Powa es sencillamente hacer un rayo de la tierra hacia el cielo. Algo así. Bonito. Entonces, por eso ustedes a veces ven a los sacerdotes o a los monjes budistas que están con sus campanas, con todos sus mantras. Excúsenme, yo pues, no soy tan cantadora tibetana. Intento como hacerles la mímica de cómo es un ritual de muerte de ellos. Y cuando están con sus mantras, con sus cantos sagrados, con sus instrumentos sagrados, que usan mucho pues las campanas y los cuencos, después hacen su Powa. Y imaginan el rayo y hacen el rayo. A mí me gusta mucho hacer la similitud con nuestras tradiciones indígenas y es el gesto de la pluma. Por eso ustedes ven a los chamanes que usan una pluma y jalan hacia el viento, ¿sí? Pero después de tener todo un sentido como el sentido que dice Carlos, la persona que está haciendo el tránsito pues tiene su punto, el familiar y el acompañante terapéutico pues pueden generar un triángulo y ese es uno de los triángulos que nos lo explica también el instructivo del Bardo Tobler. Entonces hay mucho, durante todo el libro pues habla del Powa, hay partes que habla del Powa, entonces yo por eso les digo, imagínenlo como un rayo. O sea, a veces cuando estén acompañando a sus familiares, imagínense eso y hagan ese gesto. Los que son un poco más extrovertidos. Los que no, entonces imagínenlo en su cabeza, que conectan un rayo de la tierra al cielo. Y lo ayudan como un cohete. Y sienten que lo ayudan a darle la energía necesaria para que haga ese salto al vacío. Imaginen como que es un salto al vacío. ¡Pah! Pero lo hacen de la tierra al cielo. Y esa es una forma de Powa simple, sencillo, que yo he ido desarrollando con mis pacientes, con mis propios compañeros, cuando estamos acá. Cuando estamos acá, pues todo el servicio está lleno y pues desafortunadamente a veces hay muchos pacienticos que están haciendo tránsito en medio de la cama de otros, ¿no? Y a veces por eso les digo que, pues puchica, somos unos pilosos. Imagínense, en un servicio de urgencia hacer un tránsito a la muerte. Para mí es todo un respeto y bueno, ese es el sistema de salud que tenemos. Pero ya algunos de mis compañeros han ido aprendiendo y entonces es muy divertido. Algunas enfermeras ponen el grito en el cielo y mi jefe decía que ya algunos doctores estaban chiflando porque hacían así. Y yo les decía, cuando me decían, doctora, nada, y ese paciente sufre y nada, y llevamos ya 3 días y nada, y ya no sabemos qué más ponerle y todo el mundo está angustiado. ¿Y qué hacemos? Les digo, hagan Powa por ahora. Y pues a veces las creencias de los familiares no lo permiten. Entonces, pues a los familiares, oren. Oren, por favor, o sea, ore. A veces creemos que la oración es un juego. No. Nuestros familiares, nuestros amigos, nosotros mismos cuando estemos en esa transición,
En ese estado de conciencia vamos a entender qué es la sensación de sentir las intenciones. Ahí es cuando más entiendes la intención y el poder de la oración. Por eso no es en vano que cuando están en el funeral se hace un rosario. Todo eso funciona y lo necesitan las personas que están haciendo el tránsito. Entonces me encanta que hubieras puesto este tema del POWA, porque yo intento que esto sea sencillo, o sea, como una herramienta sencilla, pero el POWA puede ser un poco más complejo y POWA traduce todo un ritual de funeral. Yo le llamo al POWA un ritual de funeral, ¿sí? Y es parte de lo que hace el Doc Carlos, parte de lo que hago yo, parte de lo que hacen algunos, las dulas de la muerte, hacen todo un entrenamiento para hacer ese ritual de funeral. Porque así como es un ritual nacer, pues todos estamos felices, la primera mudita, los pañales, en qué hospital van a ser, cómo lo vamos a llamar. Miren, si ven que eso es toda una preparación para el nacimiento, esa misma preparación es para morir. Y eso se nos está olvidando. Por eso tanto hueco en el corazón. Por eso tanto dolor tenemos como sociedad y cultura. Porque necesitamos también entender que la muerte es parte de nuestro camino y merece todo el respeto del mundo. Y es todo un ritual. Es todo un ritual que tiene su matiz. Que tiene su matiz como el nacimiento. El nacimiento tiene su matiz, la muerte tiene su matiz. Entonces, qué lindo que podamos entender ese rito de funeral a nuestra cultura. Yo por eso respeto todas las culturas, pero que cada día sea más consciente y con más amor. En verdad, lo que necesitamos para morir es amor. Cuando estamos muriendo, ahí sí que se siente el amor. El amor que cada uno de nosotros hemos desarrollado desde la vibración de nuestro corazón. Por eso el Bardo Todol te enseña 3 cosas. Ser feliz, mantener siempre la paz y servir. Porque esas 3 cosas te enseñan a sentir amor. Y ese amor es el que más necesitamos para morir, pero también para vivir. Por eso el reto más grande es, para amar hay que ser feliz. Y tú no puedes ser feliz. Yo sé que hay teorías, que la felicidad es un tránsito lento, es un estado de conciencia. Para mí la felicidad empieza por la gratitud. ¿Y saben qué quiere decir gratitud? La gracia de ser. ¿Qué quiere decir gracias? La gracia de ser. Y para ser feliz hay que ser. Por eso un trabajo de conciencia, o sea, por eso el libro tibetano es una invitación al desarrollo personal. ¿A quién eres tú? ¿Cuál es la luz que brilla desde ti? Esa luz es la que te... Hola. Esa luz es la que te permite estar acá en este bardo de la vida, en ser tú. Y eso sí que se va a sentir cuando estés haciendo tránsito de muerte. ¿Quién soy yo? ¿Qué hice? ¿Qué pasó con toda mi vida? Y ahí entiendes el amor. Por eso nuestros moribundos lloran, van, vienen, se devuelven. Se demoran esos tránsitos. Porque empiezan a entender que chispas. ¡Wow! ¿Cómo desperdiciamos la vida en bobadas? Sí que se nos olvida ser felices, la gracia de ser. Entonces, parte del Bardo Todol es
gratitud, la gracia de ser, y la gracia de ser te lleva a ser feliz. Y ser feliz no es nada más que es disfrutar la vida, calidad de vida. La vida no es color de rosa. ¿Quién te dijo que ser feliz es no tener problemas, es no enfrentarte con los retos del día a día, no sentir estrés? Entonces, ¿ven que son conceptos que tenemos que empezar a elaborar nuevamente? Y eso es lo que nos enseña el Bardo Todol. Por eso la primera práctica es respiremos. Respiremos profundamente. Aprendamos a inhalar y a exhalar. Por eso mi abuela, me encantaba mi abuela, porque yo sufro de ataques de ira. Entonces decía mi abuela, respire, mija, respire. Inhale, exhale. Cuando estás muy feliz y cuando no estás tan feliz. Cuando estás sufriendo y cuando no estás sufriendo. Inhala, exhala. Entonces, gran parte de la enseñanza del Bardo Todol es aprende a respirar. Y es la respiración básica, ellos le llaman respiración de la vida. Inhalar, exhalar. Antes de hablar de Pogwa, hablemos de la técnica básica. Inhalar, exhalar. Ya a partir de eso se desarrolla una técnica que es la que utilizamos en contextos terapéuticos y es la respiración de fuego. La respiración de fuego la podemos hacer o por nariz o por boca. Respiro muy rápido por nariz y respiro muy rápido por boca. Tipo jadeo. Estas dos técnicas ya en Occidente en el siglo XXI se conocen como reverting o como respiración holotrópica de Stanislao Grof. Pueden profundizar sobre esas técnicas. La técnica que nosotros hemos construido aquí en Colombia, le colocamos el nombre de respiración vivencial. Y es porque cuando el cerebro mantiene ese tipo de respiración, los niveles de CO2, ácido carbónico, aumentan en el cerebro. O sea, produce una hipercalemia. El nivel de oxígeno disminuye, aumenta el nivel de acidez, de acidosis respiratoria, y esa acidosis respiratoria descomprime memorias en el hipotálamo y hacen que empieces a trabajar lo que conocemos como inconsciente. Inconsciente en el fondo es la caja negra llena de recuerdos, de los cuales te nutren y entonces tienes la personalidad y el carácter que tienes. O sea, esa personalidad y ese carácter que tienes, esa luz, esa gracia de ser, ese ser, no se construye así tan fácil. Entonces, las técnicas del Bardo Todol lo que pretenden, tanto la respiración como la meditación, que son dos técnicas muy sencillas, que a veces la gente dice, ay doctora, eso es perder el tiempo. ¿Cómo así que me tengo que sentar a inhalar y exhalar? Y que con eso ya me voy a sanar, o que me tengo que sentar o con los ojos abiertos o los ojos cerrados a no hacer nada. Yo les digo a mis pacientes, vamos a aprender a meditar. Y me dicen, ¿qué es la meditación, doctora? ¿Qué es eso de poner la mente en blanco? Yo les digo, no vamos a aprender a poner la mente en blanco. Vamos a aprender a no hacer nada. No haga nada. Pero ¿cómo no hacer nada? Y vea cómo no hacer nada lo chifla. O cuéntenme qué está pasando con esta cuarentena. Que es una invitación a aprender a no hacer mucho. Entonces, aprendemos a respirar y aprendemos el silencio. Yo les digo hacer nada de manera jocosa, pero en el fondo es aprender a hacer silencio. Silencio hacia afuera, para poder aprender a escuchar todo este universo interior. Este universo interior, por la cultura que tenemos, es una cultura amado y hacia afuera se nos olvida que existe ese universo interior.
hay una cosa que enseña el bardo Todol y es: la persona más importante del mundo eres tú. El compromiso más importante que tienes con la vida es tu propia vida. Y no sabemos quiénes somos. Sabemos del vecino, del novio, del marido, del hijo, de la abuelita, del papá, de la mamá. Sabemos de ellos de todo. Y cuando yo les pregunto, cuéntame tú quién eres. ¡Ay! Yo no sé, hay un día, cuando la luna está de tal manera, entonces soy de tal forma. Cuando está de tal otra, soy. Chispas, a veces del que menos sabemos es de nosotros mismos. Por eso, para tener calidad de vida, hay que hacer silencio hacia afuera para poder escuchar qué hay dentro de ti. Y ese que hay dentro de ti, cuando no lo escuchamos, es cuando nos enfermamos. Y la enfermedad es el camino. Me encanta ese libro, La enfermedad como camino. Porque la enfermedad como camino es un llamado de atención de nuestro interior. De ese Dios que hablas, Carlos, que hay en ti. Entonces, pues, si se dan cuenta, es un tema apasionante. Tenemos mucho de qué hablar. Quédense con estas conclusiones. El libro tibetano de los muertos es un instructivo para enseñarnos a vivir, primero. Y también nos enseña cómo morir, como segundo. Para morir hay que vivir. Y para vivir hay que morir. Y eso es lo que nos va a enseñar el bardo, el libro tibetano de los muertos. El bardo Todol. 3 premisas grandes. Como 3 estandartes o tesis que te enseña el bardo. Número 1, la persona más importante, esa es como la gran síntesis. Lo más importante de la vida eres tú mismo. El compromiso más grande es contigo mismo. Viniste a esta vida a entender quién eres tú. ¿Quién es el yo? Por eso el yo, el ego. ¿Quién soy yo? Ese es el compromiso número 1. El compromiso número 1 no es ni con los hijos, ni con el marido, ni con la sociedad. Es contigo mismo. Es lo primero que te enseña el bardo. Viniste a esta vida a comprometerte contigo mismo. ¿Quién eres tú? Y para resolver ese quién eres tú, número 1, aprende a ser feliz. ¡Wow! Chispas. ¿Cómo hago para ser feliz? Sé tú mismo. ¿Cómo hago para ser yo mismo? Agradece lo que eres. Gratitud. Gratitud, gracias. La gracia de ser. ¿Qué son las gracias? Gracias por ser. Sandra Milena. Yo no puedo ser Carlos Toro. Carlos Toro es Carlos Toro. Ángela es Ángela. Carmenza es Carmenza. Entonces, gracias, vida, por ser quien soy. Gracias. Y en esa gratitud puedes ser feliz. Gracias porque soy pelinegra y ojinegra. Y bueno, por cultura dicen que la felicidad es de las rubias. Pero bueno, yo pelinegra y ojinegra, pues ahí estoy aprendiendo a ser feliz siendo indígena, mestiza, con un montón de historia genética que trae mi familia. Y ahí voy, siendo feliz con lo que soy. Gracias por ser quien soy, porque es un gran misterio. Pregúntense allá. ¿Cuándo decidiste ser tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo decidiste serlo? Un gran misterio. ¿Sí o no? ¿Cuándo decidiste aparecer en esta vida? Un gran misterio. Entonces, gracias por ser quien soy. Entonces, para ser feliz hay que agradecer. Que hoy llovió, que el novio me dejó, que me enfermé, que ya envejecí, que me voy a morir. Gracias. Gracias por todo. Que me quedé sin empleo, que el COVID-19,
que el tráfico, que los políticos, que 20.000 cosas. Gracias por lo bonito y también por lo feo. Gracias. Segundo, cuando das gracias, pues aprendes a ser feliz, pero también a mantener la paz. Mantén la paz, intenta. Yo sé que en la vida no es fácil. Cuando te roban, cuando te quedas sin empleo, cuando el marido te cambia por otra, cuando te enfermas, cuando te dices que tienes una enfermedad terminal y te quedan 3 días. Mantén la paz. A eso vinimos. Ese es el gran aprendizaje, la paz. Y por último, sirve. Comparte. Servir es compartir. Por más que queramos pensar que estamos solos, no estamos solos. Tal vez no estamos acompañados de quien queremos, pero tenemos aire, tenemos sol, tenemos una casa alquilada, no alquilada, arrinconados, no arrinconados. Tenemos unas 4 paredes que nos acompañan, una ropa, unas telas. No estamos solos. Entonces, intenta que en esa compañía sea la compañía más armoniosa que puedas tener. Inténtalo. Y para que logres todo eso, entonces, aprende a respirar. Por un lado, aprende sobre todo a inhalar y a exhalar. Aprende a entrar en silencio y mueve tu cuerpo físico. Y bueno, les voy a añadir otro. Aprende a comer. Aprende a comer de acuerdo a tu genética. Porque tú no puedes comer como comen los asiáticos y no puedes comer como comen los ingleses. Come como a lo colombiano. El maíz, la chicha. Mira qué genética traes. Mira a ver si tu genética te da para ser vegetariano o tienes que comer algo de animalitos, te guste o no te guste. Porque es que la vitamina B12 por tu genética no se absorbe. Bueno, con la comida aprende a comer conscientemente. Para comer conscientemente hay que entender quién soy. No pretendo, o vuélvete vegetariano, o vuélvete carnívoro. No, y hay momentos para ser vegetariano, hay momentos para ser carnívoro. No todos los momentos de la vida, depende de los años, debes comer de manera diferente. Entonces, respira bien, aprende a tener silencio interior, haz mucho movimiento con tu cuerpo. Eres un cuerpo físico lleno de músculos y huesos. Para que tus vísceras estén bien, pues muévete. Actividad física consciente, la que quieras. Y aprende a comer, porque todo lo que entra a la boca también es alimento para todo el sistema. Depende de lo que comes, pues depende estos huesitos, esta carnita, estos ojitos. Entonces, en el fondo, esas son las 4 actividades que nos enseña, así más específica el Bar Doctor. Entonces, bueno, pues intenté hacerles una síntesis lo más sencilla que pude. Pues muchísimas gracias, doctora. Muy interesante. He tomado unas notas que me parecen súper importantes, ¿cierto? Como eso de aprender a vivir bien para morir bien, o sea, me parece que es un concepto absolutamente fundamental, ¿cierto? Y todos esos conceptos para vivir bien, de ser feliz yo, ¿cierto? De mantener mi paz interior y de servir, o sea, me parece una cosa muy, muy importante en la vida. Entonces quiero darte las gracias, el enfoque ha sido excelente y pues yo creo que más adelante haremos otra reunión porque es un tema muy extenso y muy importante para que vivamos bien y podamos tener una buena muerte. Muchísimas gracias a usted y a todos los asistentes por su atención, por su participación, muchísimas gracias y pues estamos en contacto todos. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias, sean Gracias. felices. Okay.
Gracias. Sean felices, Muchas gracias. estén bonitos. Gracias. Bonita noche.